El cuarto programa que dedicamos al estudio de las relaciones entre la Iglesia y España durante la Guerra Civil, especialmente a nivel de la Santa Sede, lo vamos a dedicar a el peligro, a la influencia del nazismo en la configuración del Estado nacional, el Estado franquista, durante la Guerra Civil. Creo que es importante, ya lo dijimos en el primero de los programas, recordar que la democracia liberal no era una estación de término en la Europa de los años 30 y que si por la izquierda pretendía superarse en una clave revolucionaria de carácter proletario, por la derecha pretendía crearse un Estado fuerte de tipo nacional que fortaleciera la nación o la raza o las dos cosas frente al peligro de disolución comunista que era además un movimiento de carácter más internacionalista. En cualquier caso, para la Iglesia, los dos pensamientos opuestos, los dos bloques, ofrecían dos modelos de pensamientos totalitarios y de articulación del Estado contrarios a las orientaciones religiosas y propiamente antropológicas del cristianismo. Por lo tanto, para la Santa Sede va a ser una constante, desde antes incluso de comenzar la Guerra Civil, muy temprano durante la Guerra Civil, el peligro de la influencia nazi en España. Esto ya se ve en algunas de las alusiones a Alemania por parte del Papa Pío XI, precisamente con la inauguración de la muestra de prensa católica, pero también se va a ver durante el discurso de Castor Gandolfo cuando avisa a Madrid, a la Nunciatura de Madrid, de una velada alusión al peligro de un Estado totalitario de tipo germano posible en España. Cuando va madurando la Guerra Civil, los insurgentes al final solo pueden tener apoyo precisamente de los grupos, de los países que han experimentado este cambio, este modelo totalitario de organización, esencialmente de Italia y de Alemania. La Santa Sede va a ir progresivamente preocupándose de esa influencia, sobre todo en el lado franquista. Al comienzo de la Guerra Civil, la Santa Sede, precisamente para distanciarse de esos dos bloques, de esos dos países, no va a tener un reconocimiento inmediato de Franco, sino que permanece, anuario pontificio del año 37, reconociendo a la España republicana con un representante retirado ya de Madrid, Silvio Sericano, como encargado de negocios y sin representación ante el otro lado. Por su parte, el cardenal Gomá, en el lado español, va a preocuparse desde muy temprano, diciembre del año 36, cuando viaja a Roma, de orientar a la Santa Sede para que ésta apoye la causa de los insurgentes y de esa forma construir un Estado que tenga la garantía de católicos. Yo creo que la clave en la que se puede entender mejor la actitud de Gomá en la guerra es la de un hombre que asumió ser un pontífice, en sentido literal. Alguien que intentó hacer de Franco un católico y hacer de la Iglesia un apoyo fuerte del franquismo, precisamente para garantizar la catolicidad de Franco, para que Franco no tuviera que buscar otros apoyos que no fueran el de la Iglesia y de esa forma quedara protegida la catolicidad de España. Creo que esa es la orientación que perseguía Gomá, sin que eso justifique alguno de los excesos que pudiera cometer, pero sí que sitúen al menos su horizonte intelectual. Con esta pretensión viaja a Roma a la altura del año 36, siendo consciente de que el almirante Magaz, el enviado original del gobierno de los militares a Roma, pues no había conseguido de manera exitosa relacionarse con la Santa Sede, que se mostraba, como digo, muy prudente durante los primeros meses de la guerra. A partir de ahí, quizá el año clave, o el momento clave, es abril del año 37, cuando el general Franco decreta la unificación del requeté carlista y de la falange española, formando Falange Española y de las Hons, como grupo, como único grupo político que terminará conformando el movimiento que vertebre políticamente como partido único dentro de la España
que se armaba ideológicamente para formar un Estado distinto de aquel de la Segunda República contra el que luchaba. En ese momento, la influencia alemana a partir de un partido único comienza a hacerse cada vez más manifiesta. Los mandos de Falange se asemejan cada vez más al ideal alemán. La prensa comienza a tratar, a veces incluso con menosprecio, a instituciones y a ideas propiamente eclesiásticas en beneficio de un sesgo más alemán, y se intuye esa pretensión neopagana propia del nazismo dentro de algunos elementos propios de la España de Franco. Esta preocupación de la Santa Sede se manifiesta sobre todo cuando el cardenal Gomá advierte a la Secretaría de Estado de que su posición era difícil, porque se le mantenía unas atenciones propias de la cortesía, pero sin embargo su nivel de influencia estaba en el marco político cada vez más limitado, precisamente porque la Santa Sede no había reconocido a Franco ni a su gobierno, y sin embargo el apoyo de Italia y de Alemania era claramente manifiesto. Si abril del 37 en España supone un punto importante por la unificación de Falange, a nivel romano la clave está en la Pascua de las tres encíclicas. La primavera del año 37, el Santo Padre en apenas 10 días publica 3 documentos del máximo nivel. El día 14, que era Domingo de Pasión, el domingo antes del Domingo de Ramos, publica Mitbrennenden Sorge, es la fecha en la que está firmada, se da a conocer un poco después, la carta sobre el Reich alemán, donde condena y hace manifiesta para el mundo su condena del nacionalsocialismo alemán. El día 19 publica Divinis Redentoris, la condena del comunismo ateo, y el día 28 va a publicar Nos es muy conocida, una carta dirigida al episcopado mexicano, en la que da una serie de claves sobre la legitimidad de un movimiento cuando éste es subversivo, ¿no? Cuando es lícito, desde el punto de vista católico, sublevarse contra el poder establecido. Bien, dentro de ese abanico, la centralidad para la cuestión nacionalsocialista la tiene la magnitud, la virulencia de la condena del nazismo alemán en Mitbrennenden Sorge, que iba a desatar una reacción fuerte dentro de Alemania, pero que iba a dejar bastante perplejos a los obispos españoles que se habían comprometido con la sublevación con el lado de Franco. El cardenal Gomá entonces consulta al obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, la oportunidad de publicar en España la encíclica sobre el rey alemán, y siguiendo el consejo que le da Pla y Deniel, decide posponerla. La Mitbrennenden Sorge no fue publicada en España, no lo sería hasta febrero del año 38, precisamente para no molestar a los aliados alemanes que sostenían el esfuerzo bélico de la guerra. Este silencio sobre la voz del Papa dolería profundamente en Roma, que acusó y fue uno de los principales elementos de reproche contra Franco y contra la política de Franco, esta situación que no fue más que el seguimiento por parte del cardenal primado de un consejo de un hermano en el episcopado, que había insistido en que, bueno, a fin de cuentas no dejaba de ser una carta formalmente dirigida al episcopado de otro país, en este caso el alemán, pero que es obvio que su contenido era de un calado muy importante. Muy importante porque advertía de la paganización del Estado, de la divinización del Estado, de considerar a la raza como un fin en sí mismo, y de negar de una manera soslayada todos los principios de la civilización y de la fe cristiana. Esto además en un momento en el que las instituciones alemanas, el apoyo alemán se materializaba pretendiendo la movilización de la juventud española en un sentido totalitario, es decir, integrando a todos los jóvenes dentro de los movimientos políticos, ahora del movimiento, del partido único,
ideologizados en un sentido no cristiano, sino político, esencialmente totalitario, que podía tener una apariencia cristiana, pero cuyo contenido principal no dejaba de ser una ideología política. Esta tensión, esta preocupación, no debemos de perder de vista que era una preocupación central del Papa y de un Papa como Pío XI, que tenía como la niña de sus ojos, literalmente lo decía así, a la acción católica. La movilización de la juventud le dolía especialmente. Por eso, en el año 31 había sostenido una controversia fuerte con el régimen fascista italiano, la carta Non abbiamo bisogno, sobre la movilización de la juventud y renunciando a que el Estado limitara la capacidad de la Iglesia para movilizar a la juventud católica. El peligro de esta influencia, los viajes organizados por Falange para visitar instituciones alemanas, para ir al Reich, toda esa influencia nazi va a ser uno de los grandes escollos para que la Santa Sede comience a tener en cuenta el reconocimiento de Franco, que va a terminar produciéndose en aras de dos dimensiones. Por un lado, el avance físico sobre el territorio y por otro, va a ser clave la actitud de Franco o la situación de las tropas en la batalla del norte de la península. La evolución a lo largo del año 37 del frente norte y el papel del catolicismo vasco y de las fuerzas internacionales en la guerra durante esa batalla va a hacer que la evolución, la posición de la Santa Sede respecto a los contendientes vaya a ir progresivamente basculando. En relación al esfuerzo de Pío XI por contrarrestar la influencia nazi, también pueden tenerse en cuenta algunos otros elementos. Por ejemplo, creo que es particularmente simbólico la elección de las personas a enviar a España. A la altura del año 38, cuando finalmente se reconozca el régimen de Franco y se envíe un nuncio, el nuncio se va a enviar en la persona de Gaetano Cicognani, que había sido el último nuncio en Austria antes de la anexión por parte del rey nazi. Por lo tanto, se enviaba a España a alguien que conocía muy bien, muy desde dentro, la realidad del Reich. Todo eso debe añadirse a la experiencia previa que el propio Eugenio Pacelli había tenido en Baviera, ¿no? en los años anteriores a su promoción en la Secretaría de Estado. Otro aspecto también que habla particularmente con particular intensidad del celo de Pío XI sobre las ideologías raciales y los movimientos totalitarios del periodo de entreguerra es la última encíclica que nunca llegó a publicar, que fue una encíclica contra las leyes raciales, una encíclica que se quedó en el cajón cuando murió en el año 39, en febrero del año 39, pero que ha sido mirada por los historiadores como un signo más del compromiso decidido del Papa por la defensa de la verdad católica con independencia de la conveniencia política del mapa de su momento, ¿no? Son elementos que creo que dibujan bien la consideración, la fuerza con la que el Papa percibía el peligro nazi en su influencia en España.